Hola, buenos días a todos. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿Qué tal? profe. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Porque estoy intentando compartir unas filminas. ¿Las pueden ver? Sí, Bien, Sí, sí. Sí, sí, sí. bueno, consulta. ¿Pudieron leer el texto de Kant? Sí, perfecto. Perfecto. Pudieron leer. Bueno, sí, por ahí alguno no, pero entiendo que los que me están diciendo que sí, bueno, han podido. Entonces les voy a pedir que me cuenten qué perspectiva, qué les pareció el texto, por un lado, si hay algo que les llamó la atención en el texto, qué concepto fue, y bueno, básicamente me interesa que me comenten qué les parece el texto, si se entiende, si les parece un texto difícil, un texto fácil, de qué está hablando, qué importancia tiene el texto. Los escucho, ¿eh? Empieza hablando de cómo nosotros no nos sabemos o no nos buscamos nuestra forma para servirnos de justamente entendimiento, de conocimiento. Ujú. Perfecto, sí, esa es como el Y, eje central, ¿no? Sí. y como que nuestra tarea para ilustrarnos es no entendiendo, o sea, nuestra tarea es buscar las herramientas para conocer, Ujú. tener voluntad, a eso me refería. Sí, ¿para conocer en general o para conocer de una manera particular? Porque hay distintas formas de conocer, ¿no? ¿Qué les parece? Porque digo, una cosa es que alguien me obligue a conocer o que me obligue a un saber determinado, y otra cosa es que yo pueda pensar por mí misma o por mí mismo, ¿no? No, cada uno tiene que buscar su forma y indagar en las cosas que se le va presentando. Claro, porque fíjense que él habla de que hay cierta como incapacidad de servirse del propio entendimiento, ¿no? En realidad, alguien podría hacer que piense algo o obligarme a pensar algo, o yo voluntariamente, sin quererlo, sin pensarlo, someterme al pensamiento de otro, ¿no? Em, ¿Y la ilustración entonces en qué consistiría? Y él lo llama como un concepto de mayoría o minoría de edad, Ujú. ¿Y en qué consiste entrar a la mayoría de edad? en justamente usar nuestra voluntad para dotarnos de entendimiento. Ujú. Hay una relación ahí que marcás que me parece interesante. No sé si Kant lo dice específicamente, usa la palabra voluntad, pero hay una relación entre voluntad y entendimiento, ¿no? Porque se trataría de que yo me pueda servir voluntariamente de mi propio entendimiento para conocer, ¿no? No se trata de que me obligan a conocer, como puede suceder en una institución en la cual me ponen sin que yo pueda decidir, y entonces estoy como obligado a estudiar algo y a aprender algo que me dicen y que me muestran. Esa sería una forma de usar el entendimiento, asumir lo que el otro me está dando en forma, digamos, acrítica, sin involucrarme activamente en eso, en ese pensamiento que me están proponiendo, o en esa idea que me están proponiendo o transmitiendo.
Y el punto sería que Kant plantea que de lo que se trata es de pensar por uno mismo, básicamente, ¿no? Porque, de nuevo insisto con esto, uno cuando es chiquito y va al colegio, bueno, ingresa a una institución, normalmente nadie le pregunta si quiere ingresar a esa institución, y empieza a recibir una serie de conocimientos en formación en matemáticas, formación en ciencias naturales, bueno, distintas disciplinas formativas que uno va absorbiendo a lo largo del tiempo. Ahora, ese no es el tipo de ilustración que plantea Kant, o no se refiere a la ilustración en el sentido de absorber conocimiento, sino que para él la ilustración es algo más específico aún, y consiste en la capacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de un otro, ¿no? Es decir, sin una supeditación a la autoridad. ¿Sí? Acá aparece la idea de un otro que es autoridad, que me dice lo que tengo que hacer, y Kant lo que plantea es que la ilustración o un sujeto ilustrado tiene que ser capaz de independizarse de la dirección de otro, y ser capaz de pensar por uno mismo. ¿Vamos? ¿Se entiende? Quiero decir. Sí, también tiene Sí. como que darse cuenta que está subordinado a otro. Excelente comentario, porque una de las claves es darse cuenta de que no estamos usando el propio entendimiento, o una de las claves de la ilustración es comprender y volvernos conscientes de que estamos sujetos a la dirección de otro. Ese es como el gran primer paso para entrar a la ilustración, ser conscientes de que nos estamos dejando guiar por el pensamiento de un otro, ¿no? Eso me parece que es fundamental. O sea, es un gran paso para entrar en la mayoría de edad. Reconocer el hecho de que incluso nosotros mismos muchas veces podemos seguir la dirección de un otro, incluso voluntariamente. Pero en ese caso, en base a lo que plantea Kant, estaríamos en la minoría de edad, porque justamente la ilustración consiste en la capacidad para servirse del propio entendimiento sin la dirección de un otro. Luego Hegel va a hacer algunas precisiones con respecto a esto de la dirección de un otro o no. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Recuerden esta frase de Kant, que la mayoría de edad estriba en la capacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Hegel va a hacer algún comentario sobre esta cuestión de la presencia de un otro que dirige, ¿no? Yo lo voy a subrayar esto para que lo recordemos cuando veamos a Hegel, porque Hegel matiza un poco esta idea, y bueno, lo adelanto un poco. Él va a decir en la introducción de la fenomenología del espíritu, Hegel es un autor, un filósofo del siglo XIX muy importante, también suele ser muy importante nuestra materia, yo le doy muchísima importancia al desarrollo que hace de sus conceptos, pero Hegel va a decir que no se trata tanto de la presencia o no de una autoridad, sino de la verdad, ¿no? Sino de la capacidad de poder desarrollar el concepto y la coherencia de un concepto. Y que si hay un otro que plantea algo y el contenido de lo que plantea es cierto, bueno, entonces habrá que, digamos, hacer caso a esa otra autoridad. Pero no se trata tanto de seguir o no la dirección de un otro, sino del desarrollo conceptual, de la capacidad de servirse del propio entendimiento, pero también de la capacidad para poder reconocer, incluso aunque un otro lo plantee, el carácter verdadero de un concepto, o el carácter verdadero de una idea, ¿no? Por supuesto que después en Hegel se va a complejizar qué es verdad, qué no es verdad y demás, no me voy a meter ahí. Pero digamos que en todo el periodo, en todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX, hay un fuerte desarrollo respecto de la ilustración, respecto de lo que significa la ilustración, y en particular respecto de la idea de poder desarrollar el propio pensamiento, y en ese sentido cobrar libertad, ¿no?
poder ser libres, libres en cuanto a la capacidad de poder pensar por nosotros mismos, en ese sentido. Bueno, ¿qué otra cuestión les pareció que amerita, digamos, o que les llame la atención, o que amerita poder plantear en esta clase, en relación con la lectura que hicieron? Y cuando dice que todo este proceso de ilustración comienza a partir de la libertad, que solo se necesita la libertad para ilustrarse. Sí, me parece que la libertad es algo importante, porque nosotros, bueno, en la clase pasada abordamos esta cuestión y allí fue donde se armó todo el lío, ¿no? El uso público y el uso privado de la razón, ¿no? Hablamos de esto y se armó como un poco de lío con el tema, porque me parecía que yo estaba planteando una idea que evidentemente consideraba que por ahí era obvia y me parecía que no, que en definitiva no lo era. En 10 minutos se agota el tiempo, pero voy a hacer una introducción y pasamos a la siguiente sesión. Habíamos dicho que para Kant la posibilidad de desarrollar la ilustración no se da en cualquier esfera, ¿no? ¿Se daba en qué esfera? En la pública. En la esfera pública. Lo que pasa es que, bueno, acá es donde se armó el lío, lo que tendremos que hacer es mejorar, yo creo que ahí hago una autocrítica, me parece que tendríamos que mejorar el concepto o lo que entendemos por público y privado, ¿no? Y entonces vamos, si entendemos, me parece bien, qué significa lo público y qué significa lo privado, vamos a poder comprender mejor lo que Kant quiere decir, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar el concepto de lo público y el concepto de lo privado. Kant brinda una definición sobre la esfera pública y sobre la esfera privada. ¿Tienen presente qué dice al respecto? Sí, que en la pública decía que el empleo de la razón se permite en ocupaciones relacionadas al interés de la comunidad. Uh-huh. Es decir, digamos, sacando la palabra razón, pensemos en la idea de lo público. Lo público es aquella esfera, y puede ser cualquier esfera, después vamos a tratar de identificarla concretamente, ¿no? Pero conceptualmente, la esfera pública es la esfera donde se plantean los intereses comunes de una comunidad, los intereses que tenemos en común todos nosotros, ¿sí? Y la esfera privada es la esfera del interés particular e individual. Ahora vamos a desarrollar un poquito más de esto. Este concepto público-privado es un concepto que se desarrolla muy fuertemente en el siglo XVIII y el siglo XIX, y aparece muy presente esta división de esferas, al punto tal que en el siglo XIX, 1820 aproximadamente, este autor que yo les mencionaba hace un rato, Hegel, escribe un gran libro que se llama Principios de la Filosofía del Derecho. Y ahí va a ser una distinción muy tajante entre la esfera pública y la esfera privada, y más específicamente entre lo que Hegel va a llamar sociedad civil y Estado moderno. Esta distinción es fundamental para entender al periodo ilustrado, y por eso también es importante para entender a Kant. Yo ahí me di cuenta que cuando empezamos a hablar de, bueno, en dónde podía desarrollarse la ilustración, y Kant planteaba que se puede desarrollar solamente en la esfera, con más fuerza al menos, en la esfera pública que en la esfera privada, me di cuenta que esta distinción público-privado es una distinción muy típica del periodo moderno y más particularmente de los siglos XVIII y XIX, en que se desarrolla conceptualmente esta división de esferas, privada-pública, ¿sí? Así que ahora vamos a trabajar un poquito más sobre la diferencia entre esfera pública y esfera privada, o esfera de la sociedad civil y esfera del Estado moderno.
¿sí? Vamos a terminar aquí, nos quedan 6 minutos de todas maneras, pero terminemos aquí, así podemos retomar con más fuerza esta distinción en la sesión que viene, ¿les parece? Sí, profe, perfecto. Bueno, bueno, entonces corto y nos volvemos a, ¿cómo se llama? A reconectar. Una aclaración que quiero hacer, voy a ver si para la clase que viene podemos usar quizás la otra aplicación, no sé qué pasó acá, que se abrió algo. Vamos a ver si podemos utilizar la otra aplicación, la de una compañera me había pasado una propuesta que es la de Google Meet, creo que se llama. ¿La tienen? Sí. Yo no, pero Sí, ¿Sí? Es básicamente abrirse una cuenta de Gmail y ahí tienen ya la posibilidad de tener Google Meet. Pero bueno, vamos a ir probando y en la semana ustedes me van diciendo si se pueden conectar o no. Pero bueno, después lo vemos más que nada para evitar tener que cortar la clase, porque la verdad que es como muy disruptivo esto de tener que parar y luego volver a empezar otra clase, es como, ¿no? Como que uno se queda como con la sensación de que tiene que seguir diciendo cosas y de repente se interrumpe la clase. Así que vamos a ver si podemos mejorar eso. Bueno, nos vemos en la próxima sesión entonces. dale, profe. Bueno, hasta luego. Ujú.